Incomparables promesas me das, Señor. Ok, muy buenas tardes. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, con cada uno de ustedes. Señor, bendice, te pedimos, Señor, bendice este tiempo, esta tarde, en tu palabra. Señor, guarda, oh Señor, sabemos que tu corazón es para cada uno de nosotros, que nos amas, Señor, y gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias que podemos, estamos realmente persuadidos de esto, Señor, de tu gran amor, de tus pensamientos, que son pensamientos de paz. Nos has dicho esto a propósito, Señor, nos has comunicado esto, que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz. Y pedimos, Señor, por los que están siendo afectados por coronavirus, Señor, oh misericordia, mucha misericordia sobre nuestras familias, Señor, nuestra nación. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que en medio de esto, en medio de este tiempo en lo cual tú estás llamando la atención de la gente y que aún que hay un deseo tuyo de despertarnos, Señor. En medio de todo, recuerda tu misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia. Eres Dios clemente, Señor. Eres clemente. Contamos con eso, Señor. Pedimos que bendigas ahora este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y buenas tardes a todos aquí en Rosario, a donde quiere que uno esté escuchando este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 3. Pablo dice en verso 1 a la iglesia en Corinto, aunque, claro, en Corinto, no, en la iglesia no es solamente una persona. No sabemos exactamente cuántas personas, pero hay una iglesia. Entonces consiste la iglesia en muchas personas, tal vez en Corinto, tal vez 100 personas, no sabemos exactamente, tal vez más. Tal vez 200 personas estaban ahí en esa iglesia, no sé. Pero él dice a ellos, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Él está hablando de su tiempo con ellos antes. No erais capaces, ni sois capaces todavía. Wow. Él pasó 1 año y medio con ellos y él dice, wow, no eran capaces y todavía no son capaces, porque aún, él dice, aún sois carnales en verso 3. Pues habiendo, y después él cuenta alguna lista, ¿no?, de cosas que indican, que son indicadores de la carnalidad. Porque él dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ustedes están andando como la vieja humanidad, el viejo hombre, no el nuevo hombre, no la nueva creación. Están
son salvos, son hijos, pero son carnales. Son carnales. Cuando él dice esto, él está hablando, no, obviamente algunas de estas personas estaban estudiando con él por 1 año y medio. Y seguro hay alguna hay diferencia de una persona a otra persona en cuanto a estas cosas, pero él está hablando de andar, del andar cristiano, andar habitualmente. Ellos están habitualmente, no significa que nunca están pensando con Dios, pero significa que no dura mucho tiempo cuando uno está pensando con Dios, sino vuelve a la vieja naturaleza. Habitualmente está andando habitualmente en la vieja naturaleza, y nosotros también podemos, esto también sucedió en Corinto y puede suceder en Rosario, obvio, ¿no? Podría ser nuestro caso. Esa es la razón por esta enseñanza. Él dice, yo podría dar alguna charla realmente para hablar de cosas de mucha sabiduría, pero no puedo porque ustedes son todavía carnales. Pero él no dice esto como si es un estado permanente, sino que la razón, aún por decirlo, es porque no tiene que ser permanente. Es porque pueden crecer. Esto es lo que quisiera yo decir aquí hoy, y vamos a leer un poquito más en la misma carta, la misma epístola, 1 de Corintios, capítulo 13. En capítulo 3, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Y andáis como si fueran meramente hombres. Y esto es el secreto que Dios quisiera comunicarnos. No tenemos que andar como si fuéramos meramente hombres, sino por la nueva creación, Cristo en nosotros. Y podemos nosotros ahora, tenemos la capacidad de habitualmente andar en el Espíritu. Eso es lo que nos dice en Gálatas 5 y verso 16. Anda habitualmente en el Espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre cuando uno está habitualmente andando en la carne y después puede ser que la misma persona que estuvo andando habitualmente en la carne un día puede estar andando habitualmente en el Espíritu? Esto es fantástico. Esto es lo que esperamos. Esto es lo que puede suceder, y esto es lo que creo que Dios está intentando comunicarnos aquí. Tenemos que tener esta idea de crecer, de madurar. Es equivocado pensar que he llegado. Es equivocado pensar, yo sé esto. Algunas veces, yo cuando estuve en Baltimore la semana pasada, estuve conversando con Pastor Justin, un hombre quien estuvo con nosotros por varios años, 3 años en Perú, y después él está ahora en Baltimore. Él está pastoreando una iglesia en Baltimore que está creciendo mucho, y él es un excelente maestro, excelente hombre de Dios. Y él estuvo diciéndome que uno de los hombres en su iglesia le dice, pero pastor, cada mensaje que yo escucho, ese hombre le dice a Pastor Justin, este hombre, pero pastor, cada mensaje que yo escucho, yo ya sé la doctrina, yo ya sé esto, ya sé el otro. ¿Cuál es el problema?
andando habitualmente en la carne. El hombre espiritual nunca diría tal cosa. El hombre espiritual dice, oh, enséñame Dios, no sé nada como debo saberlo. Necesito crecer, necesito madurar, necesito conocer más a nuestro Señor Jesucristo, necesito conocer su naturaleza, tener el Espíritu ministrándome más, rompiendo los conceptos equivocados que tengo en mi corazón. Esta es una cosa que yo quisiera decirnos esta tarde. Tenemos conceptos equivocados. ¿Podríamos admitir esto? ¿Podrías admitirlo? Que la posibilidad de que en tu corazón hay ciertos conceptos que has oído o has pensado o alguien te ha dicho, pero este es un concepto que se ha formado y vos pensás que es uno de los fundamentos de la fe, pero realmente no es una idea bíblica. Eso fue una idea que recibí de un hombre o lo inventé yo mismo, pero no es realmente conforme a lo que Dios está, conforme a la naturaleza de Dios, del cual yo leo en las Escrituras. 1 de Corintios, capítulo 13. Voy a leer el capítulo, porque este es el capítulo conocido como la supremacía del amor sobre los dones. Está titulado en mi Biblia esta parte, este capítulo. Pablo dice, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Después en verso 4, él comienza una lista de lo que es el amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor, después también, lo que el amor no es o no hace, el amor no tiene envidia. Ok, Pedro. Jesús dijo a Pedro, cuando eres convertido, fortalecerás a tus hermanos. Y Pedro, después de estar con Jesús por 3 años y medio, seguramente pensé, pero ya estoy convertido. Y Jesús diría, oh, pero no estás convertido todavía, Pedro. Cuando en el último capítulo de Juan, mira conmigo en Juan, capítulo 21. Jesús le dice en verso Juan 21, verso 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, y esto es Juan, ¿no? El discípulo Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este?
¿Y qué de este? Suena como un niño, ¿no? Cuando yo era niño, mis padres, yo era el mayor de 5 hijos. Y todos mis hermanos, pues, tenían que ir a la cama 1 hora antes que yo, porque yo era el mayor. Y yo me acuerdo muchas, probablemente cientos de veces. Ok, vayan a la cama. ¿Y qué de él? ¿Y qué de Stan? ¿Y qué de él? Y ¿cuál es la cosa que vemos ahí? Envidia. Envidia. Pedro tiene envidia. Pedro tiene celo. No celo de Dios, sino celo, envidia tiene. Wow. Eso, hermanos, esa es la razón por la cual porque nosotros, si esto sucedió con Pedro, después de 3 años y medio andando cada día con Jesús, pensar nosotros que no puede suceder en mi vida esto, y pensar nosotros, oh, no, pero no puedo admitirlo. ¿Por qué no puedes admitirlo? Admítelo, estas cosas pueden suceder. Pero cuando suceden, esta es como yo dije hoy, es mi gran temor. Yo creo que este tiempo, lo que está sucediendo en el mundo, Dios está llamando la atención de la gente. Sí, Dios está usándolo. Dios está usándolo. En serio. No estoy haciendo esto algo ligero. No es ligero. Es difícil. Es duro. Hay gente que está sufriendo. Pero Dios está haciendo algo. Y mi gran temor es que sobrevivamos coronavirus, pero que no nos hemos despertado a la voz de Dios en medio de la situación. Esto es lo que Dios está diciendo. Hay un proceso aquí y tienes que crecer. Mira, voy a seguir leyendo aquí en 1 Corintios 13. El amor no tiene envidia. Verso 4. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Oh, el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. No se irrita y no guarda rencor. Pienso que a veces podríamos leer esto y decir, pero yo sí. Yo no puedo, estas cosas son demasiadas altas para mí. No se irrita. Yo me irrito. El amor no guarda rencor, pero yo sí guardo rencor. Ok, pero tengo una pregunta. Pero tienes que entrar en esto, en que te irrita algo, o que guardas rencor, o podrías, en la nueva criatura, en vez de andar, tal vez el problema es que nunca has estado andando habitualmente en el Espíritu. Y esto yo digo, lo digo con cierto temor y temor a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Tal vez estoy muy en el principio de este proceso de aprender a andar habitualmente en el Espíritu. Tal vez yo me irrito, yo guardo rencor, yo tengo envidia, yo soy jactancioso, yo me envanezco porque no estoy
no he aprendido. Soy un niño todavía. Pablo enseñó por 1 año y medio y después cuando él escribe esta carta a ellos, él dice, y todavía ustedes no eran capaces y todavía no son capaces, no han aprendido a andar habitualmente en el Espíritu. No se goza, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Esto es bueno. El amor es permanente, es eterno. Y absolutamente el primer paso en cuanto al amor es recibirlo, es ser amado. Necesito ser amado primero. Necesito recibir el amor primero. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Pero después, cuando estamos recibiendo esa clase de amor, el amor incondicional de Dios, Dios está llamándonos, pues, a un proceso de madurez. Éramos niños en Cristo, nacimos de nuevo. Éramos infantes en Cristo, pero no tenemos que seguir siendo infantes, no tenemos que seguir teniendo celos, no tenemos que seguir teniendo disensiones y contiendas y envidia. ¿Y qué de él? Y no me gusta esto porque él tiene algo que yo quisiera tener. Me gustan sus dones. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga, escucha esto. Pronto terminamos esta parte. En parte conocemos y en parte profetizamos, verso 9. Después verso 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 11. Y esto es el verso a lo cual quise llegar. Cuando yo era niño, yo era niño físico, yo era un niño y también yo era un niño en Cristo. Vos eras un niño en la familia, con tus padres, con tus hermanos. Después naciste de nuevo y eras un niño en Cristo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Esto es normal. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno recién conoce a Cristo y comienza a recibir los mensajes, comienza a enfocarse en lo que la palabra de Dios dice. Él tuvo muchos conceptos erróneos acerca de Dios, pero ahora, poco a poco, esos conceptos erróneos pueden ser como siendo echados e identificados primero. Pero seguramente muchos de los conceptos equivocados se quedan. Y ahí realmente es el peligro. El peligro que está en mi corazón, que es hoy en el año 2020, en marzo del 2020, que nosotros podríamos tener algunos de los conceptos equivocados todavía. Y como Pablo dijo en 1 Corintios 3, ustedes no eran capaces ni son capaces todavía. No eran capaces es una cosa.
no son capaces todavía, es como un desafío, ¿no? No para condenación. Pablo no está intentando condenar, pero él está intentando decir algo. Ellos tienen que identificar el problema. El problema es que no están pensando lo que ellos pensaron que sabían. Él les dice en 1 de Corintios, léelo conmigo, 1 de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Okay. Si yo pienso que sé algo, tal vez podría, si es que todavía no soy sufrido, no soy benigno con mi esposa, no soporto, no lo puedo soportar. ¿Has escuchado esto? No lo puedo soportar. ¿Carne o espíritu? Carne, ¿no? Tengo envidia. ¡Qué de él! Jactancioso. Se envanece. Si estas cosas están, entonces, ¿cuál es la indicación? Sino que no he aprendido a andar habitualmente en el espíritu. Pero no es como un pronunciamiento judicial permanente, sino que es Pablo y el Espíritu Santo está diciéndonos ahora mismo, mira, ustedes no eran capaces ni son capaces todavía. Entonces, Pablo dice en el mismo contexto del amor de Dios, de que el amor, de tener este motivo, ser motivado, la motivación para nuestras vidas siendo que somos amados y también Dios ama a gente. Dios me ama y si Dios me ama a mí, Él tiene que amar también a mi vecino. Si Él me ama, entonces Él ama a los demás también. Y mi motivación, esto es 2 de Corintios 5 y verso 14, ¿no? Que el amor de Cristo nos constriñe. Cuando yo era niño, cuando yo era no maduro, no andando, no había aprendido todavía a andar habitualmente en el Espíritu, sino estuve de vez en cuando, oh, wow, gloria a Dios, y también en ansiedad, en frustración. Un niño fácilmente se frustra. ¿Has visto esto? Un niño haciendo ¿cómo se llama ustedes? Berrinche. Un niño es un berrinche. Temper tantrum lo llamamos en inglés. Un niño hace esto, un niño está haciendo algo que no funciona y se frustra. Ok, pero Pablo dice, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño, yo pensaba como un niño, yo juzgaba como niño. Más. Oh, me gusta este más. Oh, me encanta este más. Este más es el punto clave de este mensaje. Esto es el punto clave del mensaje. Una palabra, más. Una simple, esta es si captas este punto, esta palabra aquí, más.
porque yo era un niño, cuando yo era niño. Yo era niño espiritual. Y el niño espiritual habla como niño espiritual. El niño espiritual piensa como niño espiritual. El niño espiritual juzga como niño espiritual. Más cuando, más cuando ya fui hombre. Más cuando ya fui hombre. Dejé lo que era de niño. ¿Qué es lo que era de niño? Los berrinches, la envidia, la frustración, la ansiedad, la inseguridad. La inseguridad. Estas cosas pueden suceder, pero es el niño. Es el niño. Ahora estamos llegando al final de este mensaje. Estamos llegando a donde queremos, a donde quisimos llegar. Que he sido niño. Tal vez mi niñez fue larga. Mi niñez cristiana fue larga, extendida, demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque necesito, este es en Romanos capítulo 10 y verso 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesito? No necesito más emoción, aunque me emociono, pero lo que necesito para hacer crecer mi fe, y la fe obra por amor en Gálatas capítulo 5 y verso 6. Fe que obra. Fe es la única cosa que agrada a Dios, y fe obra o funciona por amor. Funciona por amor. Necesito saber que soy amado, pero ¿dónde voy a encontrar ese amor de Dios? ¿Dónde encuentro ese amor incondicional? Sino en las Escrituras. En este libro. Es lo que Dios nos ha dado. Este libro me cuenta de cuánto Dios me ama. Y este libro me ayuda. Este libro me da estabilidad. Y puedo, simplemente porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No es demasiado tarde para comenzar a realmente ser establecido y no ser más niño. Y tal vez, y seguro que muchos de ustedes que están escuchando esto están diciendo, amén, pastor, es lo que me ha estado sucediendo. Yo era un niño y ahora tal vez soy un adolescente. Y quiero ser hombre, y quiero ser una mujer de Dios. Y muchos de ustedes son hombres fantásticos de Dios y mujeres increíbles de Dios. Y los admiro. Estamos todos en esto juntos. Pero Dios está diciéndonos que es un proceso. Y Dios está diciendo que cuando yo era niño, yo pensé como niño. Y si estoy todavía pensando como niño, pues todavía soy niño. Y eso tal vez es difícil admitir. Pero no es para condenarnos. Es simplemente para hacernos saber, ¿qué es lo que el niño necesita? Necesita oír. Necesita atravesar algunas cosas en su vida, y Dios estará con él, y Dios va a ser fiel, y Dios se ha probado ser fiel con nosotros. Muy gentil Dios con nosotros, muy misericordioso Dios con nosotros, y está con nosotros en esta situación también. Pero si quiero tener estabilidad en esta y en otras pruebas que vienen, si quiero ser estable,
necesito pensar como adulto, necesito crecer. Y esa confesión, Dios, yo necesito crecer, es una muy buena confesión. Dios, yo necesito crecer. Cuando yo era niño, más, cuando ya fui hombre. Oh, qué buena palabra. Cuando entonces Dios está diciendo, ok, estoy haciendo esto es el propósito. Esto es el propósito de este tiempo fuera. Dios quiere más hombres y mujeres que han salido de su niñez por su... no es tan complicado, realmente es por la humildad. Es por la humildad. El hombre se aprende a humillarse delante de Dios y arrodillarse delante de Él y abrir este libro y decir, oh, yo necesito este libro en mi corazón. No necesito tanto estar diciendo en la media social, oh, esto, oh, yo hago esto, oh, yo, sino calmar mi alma. Y no necesito, no, porque ¿qué importa lo que los hombres piensan de mí igual? ¿Qué importa lo que los hombres piensan? Lo que yo estoy interesado y lo que ustedes también están interesados en esto es, ok, Dios, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y tal vez Dios me dice, ok, buena decisión la de comenzar a enfocarse más, enfócate más en estos días, un poquito más cada día, un poquito más cada semana, un poquito más, aquí un poquito y allá un poquito. Lo que nos dice en Isaías es importante. Aquí un poquito y allá un poquito. Línea sobre línea, renglón tras renglón. Dios está edificando algo en nuestras vidas y haciéndonos hombres y mujeres que pueden finalmente ministrar. Y porque no todo es acerca, el niño todo es acerca de él, pero el hombre, el padre de la familia, está pensando en ese niño y está pensando en otros. Y esto es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto y en nuestras vidas, y realmente le alabamos por esto. Le alabamos, le honramos. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, guardándonos, y no solamente guardándonos del virus, sino transformando nuestra forma de pensar por medio de tu palabra, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.